Mis hermanos, yo quería, cuando pensaba en este tema, mis hermanos, en este pasaje, yo me preguntaba preguntas como esta: ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué controla tu vida? ¿Qué fija el rumbo al cual te diriges? ¿Y por qué haces lo que haces? Y son preguntas muy pertinentes para todos nosotros. Muchos viven hoy su fe en Cristo sin tener claridad de cómo responder a estas preguntas. No saben para qué viven, no saben de qué trata la vida cristiana. La respuesta tal vez de muchos de nosotros sería muy genérica, muy inespecífica, sin claridad. Algunos dirían: no, pues yo, hermano, yo vivo para mis hijos, yo vivo para mi familia. Otros dirían que viven por el placer de la vida. Dios me regaló esta vida, nos dio el mundo a todos, pues hay que disfrutarlo. Hoy juega Colombia, todo eso es lo que hay que disfrutar, los pequeños placeres de la vida. Otro tal vez diría: lo que realmente impulsa mi vida es aquello a lo cual me dedico. No, muchos hombres, muchas mujeres tienen una visión, tal vez de crecer en una carrera, alcanzar cierto estatus, tal vez comprar una casa. Tal vez lo que los motiva a vivir, a trabajar, son las cosas que pueden obtener en este mundo. Por otro lado, y no menos triste que todo lo que acabo de decir, es que hay muchos hijos de Dios que viven sus vidas sin nada que los motive. Viven la vida porque están vivos y ya. Y hay que pasarla hasta que lleguemos al cielo. No, Cristo me ha salvado, Cristo me ha perdonado. Y bueno, mientras tanto, mientras llega el reino de Dios, mientras Cristo vuelve, pues vivo mi vida para mí. Es muy triste que muchos cristianos solo están esperando a morirse. Mientras tanto, no hay nada más en la vida que hacer para nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún otro motivo para vivir, sino que un día Cristo va a volver y que vamos al cielo, Jerusalén celestial, calles de oro y mar de cristal. Y allá, esa es la finalidad para muchos. Esa es toda la motivación de sus vidas. El tiempo presente. En 1 Corintios 15, 19 dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, solo para este tiempo, somos todos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Si todas estas cosas que mencionamos y otras parecidas es lo único en lo cual pensamos y por lo único que vivimos, en el tiempo que nos resta en Cristo, somos unos miserables, dicen las Escrituras. Y es triste que muchos puede que estemos viviendo una vida miserable a pesar de que Cristo nos ha salvado. Una vida sin motivación, una vida sin esperanzas, una vida sin un rumbo claro, ahora que Cristo me ha salvado. Entonces, si solamente esperamos en Cristo para este mundo, vamos a vivir este tipo de vida. Por ello, el pasaje, mis hermanos, que el Señor nos regala hoy. Hoy lo que el Señor quiere hacer, mis hermanos, por medio de las Escrituras, es motivarnos por causa de su amor por nosotros, considerando su obra en la cruz, para que ya no vivamos para nosotros, sino que para que vivamos para Él. Entonces, mis hermanos, antes de entrar más a este pasaje, tenemos que introducirnos un poquito en la epístola para entender su mensaje. Vamos a hacer una breve introducción. Segunda de Corintios, mis hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente desde la provincia de Macedonia, entre el año 55 y 56 después de Cristo. Seguramente cuando estaba camino a Jerusalén, ¿no? De hecho, los apóstoles estudiamos que después de su trabajo en Éfeso, Pablo parte a Macedonia y de ahí a Jerusalén, donde es apresado, donde estaba cuando escribió la epístola a los Efesios que acabamos de terminar de estudiar. En este viaje él hace un pare en Macedonia mientras él espera a Tito, y mientras él espera, él va escribiendo la epístola de segunda a los Corintios. La iglesia en los Corintios, en Corinto, mis hermanos, así como se ve en la primera epístola a los Corintios, era una iglesia que tenía varias situaciones: falsos maestros, problemas de división, problemas doctrinales, problemas de unidad, divisiones entre ellos, muchas situaciones. Y ahora, en esta segunda epístola, el apóstol también tenía miedo que estos problemas no se hubieran solucionado.
Y estaba preocupado porque Tito aún no había llegado para contarle cómo estaba la iglesia. Entonces el apóstol, triste, preocupado por la iglesia, comienza a escribir, y eso lo vemos en la primera mitad de la epístola. Vemos la preocupación del apóstol Pablo por la situación en Corinto. Luego vemos que en algún momento de que está escribiendo la epístola, por fin llega Tito. Entonces tiene que continuar la epístola pues ya contento, gozoso, porque ya sabe que ellos están bien y que están encaminados al Señor. Y tercer asunto, él quiere prepararlos para una ofrenda que ellos habían dispuesto a dar para los santos en Jerusalén. Es como así panorámicamente lo que uno puede ver en segunda a los Corintios. Ahora, en los versos anteriores al que vamos a estudiar hoy, Pablo se pone a explicarle ciertos asuntos a los lectores. Él les viene hablando que él conoce que un día va a haber algo llamado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es como un juicio, no para condenación, sino para premiación y recompensa de los creyentes, de aquellos que estamos en Cristo. Y él dice que por causa de que él conoce de que un día él también como creyente va a tener que dar cuentas delante de Cristo, eso lo lleva a vivir su ministerio y su servicio a Cristo de cierta manera. Él decía que persuadido por el temor del Señor, ahí en el versículo 11, ellos procuran persuadir a todos los hombres. ¿Con qué? Con el evangelio de Jesucristo. Él está explicando qué lo motiva como heraldo del evangelio. Él se pone a decir que es este temor a Dios que lo persuade a servir a Cristo. Y no solamente a Él, sino a todos aquellos que predican el Evangelio. Y por eso ellos viven una vida manifiesta delante de Dios en integridad para agradar a Dios. Versículo 12. Y luego llega el versículo 13, donde él dice que para Dios ellos están como locos, pero para ellos, para los corintios, su servicio es de cordura. ¿Qué entiende decir el apóstol? Algunos lo estaban acusando de que su servicio a Cristo era tan radical. No, él sufría por Cristo, él viajaba por Cristo, él proclamaba a todos los hombres el evangelio de Cristo. Y de tal manera que muchos decían, no, Pablo está loco. Miren la manera en que él sirve a Cristo. Pero él dice, nosotros parecemos locos por causa de que amamos a Dios y le estamos sirviendo a Él y estamos dispuestos a todo por servirle. Pero luego dice, pero cuando estamos delante de ustedes procuramos ser cuerdos, ser sensatos para no escandalizarnos, para que podamos servirles a ustedes. Y entonces en medio de toda esta defensa de la gente que está llamando a Pablo loco, en toda esta defensa que él hace de su servicio, ahora él va a revelar qué lo impulsa a servir de esta manera a Dios. Qué lo impulsa a servir de esta manera que a veces parecía loco para muchos hombres. Y es lo mismo que debería también impulsarnos a ti y a mí en esta mañana a vivir nuestra vida cristiana y a servir al Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver 3 razones que nos desafían a vivir nuestra vida impulsada y motivada por el Señor. 3 razones que nos desafían a vivir nuestras vidas impulsadas por el Señor. Las 3 razones son, primeramente, el amor de Cristo por nosotros. ¿No? Que Él nos ha amado. La segunda es que Cristo murió por nosotros. Y la tercera razón que vamos a ver es su voluntad para nuestras vidas, lo que Él quiere de nosotros, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces con la primera. La primera razón que nos motiva a vivir para el Señor en esta mañana, el amor de Cristo por nosotros. Ahí dice, mis hermanos, el pasaje de la siguiente manera. El amor de Cristo, pues el amor de Cristo nos apremia. Eso es lo primero que empieza a hablar el apóstol, pero el amor de Cristo nos apremia. Fíjese que no dice nuestro amor por Cristo, ¿verdad? Es que yo amo tanto a Cristo que estoy apremiado por algo tengo que hacer. No es eso lo que motivaba al apóstol Pablo, no era su propio amor por el Señor. Dice el amor de Cristo, el amor que viene de Él, que Él ha manifestado. Este es el amor de Cristo, su afecto por Pablo, por sus colaboradores y por nosotros es lo que debería motivar nuestras vidas, mis hermanos. Pues el amor de Cristo nos apremia. Esa palabra apremia, ¿qué significa? La Reina Valera dice nos constriñe. No como uno piensa la palabra como que me aprieta el pecho, nos apretuja. Y de ahí viene la raíz de esa palabra
en el griego como ser apretado, ser tenido, ser sostenido. Y puede traducirse de muchas maneras, como que el amor de Cristo a él, su afecto por él, lo urgía, lo forzaba, lo controlaba, lo restringía, lo motivaba, lo impulsaba hacia adelante. Todo esto puede significar esta palabra y todos son sinónimos. El amor de Cristo motivaba al apóstol Pablo, a él y a sus compañeros. Su vida cristiana no estaba motivada por lo que él pudiera lograr. No se trataba de cosas externas como aquellos que acusaban al apóstol Pablo. Ahí dice en el versículo 12 que estas personas, estos enemigos de la cruz, estos falsos maestros, se gloriaban en lo externo y no en el corazón. Había un motivo por el cual Pablo podía gloriarse en el corazón, una motivación superior a la de estos falsos maestros. Era el amor de Cristo. Eso es lo que lo motivaba, eso es lo que lo forzaba a servir al Señor. El amor de Cristo. Era saberse amado por Él. No servía a Dios para que Dios lo ame. Muchas veces queremos servir a Dios para que Dios me ame. Si yo hago algo por Dios, Dios me va a amar más. Él no servía a Dios para que Cristo lo ame más. Él lo servía porque Cristo lo ama. ¿Qué diferencia? Él servía a Dios porque sabía esta verdad: Cristo me ama. Qué importante entender el amor incondicional que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Porque si no nos van a motivar otras cosas, unas motivaciones equivocadas que no pueden realmente sostener un ministerio en el Señor. En 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque somos muy buenos. ¿No? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que es el amor de Dios por nosotros el que nos motiva a amarle a Él, mis hermanos. Esa debería ser la motivación. ¿No sabes por qué amar a Cristo? Ámalo porque Él te amó primero. Ámalo porque Él te ama. Pero ¿hemos conocido ese amor de Cristo? ¿Lo hemos experimentado? ¿O solo hemos escuchado que nos ama? Pero no lo sabemos. ¿Nos motiva a saber que Cristo nos ama? ¿O no tiene ningún efecto en nosotros? ¿Qué causa en tu corazón cuando escuchas que Cristo te ama? Cuando escuchas que Él te ama de manera incondicional y no porque te lo mereces. ¿Qué trae eso a tu vida? El amor de Cristo nos apremia, nos controla, nos pone un cerco, nos gobierna. Tantas formas de decir una sola cosa. El amor de Cristo por nosotros debiera ser el principal motor que nos impulsa, que nos empuja a vivir y a gastar nuestras vidas para la gloria de Dios. Muchos cristianos no saben por qué hay que congregarse, porque hay que servir, y por eso no lo hacen. No saben que Cristo los ama, no lo entienden. Porque si lo entendemos, eso nos va a llevar a servir al Señor. Hermano, acordémonos quién es el que está diciendo estas palabras. El apóstol Pablo. Recuerde por un momento, ¿quién era el apóstol Pablo? El día que él entendió que Dios lo amó. En Hechos 26:9, él está contando en una defensa a uno de los gobernadores o al rey Agripa por qué él ahora era un creyente ferviente en Cristo. Y al final le dicen: te has vuelto loco. Bueno, ¿por qué él parecía loco? Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. No, delante era un perseguidor de la iglesia. Y esto precisamente es lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en las cárceles a muchos de los santos con la autoridad que recibían los principales sacerdotes. Mis hermanos, Pablo había encerrado a muchos hijos de Dios en la cárcel. Terrible, ¿no? Uno diría: no, ese hombre merece el juicio de Dios. También dice: también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. O sea que muchos que tal vez fueron apedreados por el Sanedrín, muchos que fueron asesinados en las persecuciones que hicieron los judíos contra la iglesia, el apóstol Pablo votó a favor. ¿Qué tú dirías de un personaje así? ¿Tú lo amarías? ¿Tú crees que Dios lo amaría? Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar.
¿Te imaginas eso? La crueldad, la hazaña con la que Él trataba a los creyentes para que blasfemaran el nombre de Dios. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguí persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Hermanos, qué tremenda situación el apóstol Pablo antes de llegar Cristo a él. Pero con todo esto, Cristo lo amó. Cristo lo salvó. Cuando dice que el amor de Cristo nos apremia, Él podía acordarse su condición. El día que Cristo lo llamó en el desierto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo salvó y murió por él. Eso es amor incondicional, hermanos. Y es el mismo amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros antes de que Cristo nos mostrara su amor incondicional? A nosotros también, sin importar lo que éramos, sin importar lo que hayamos hecho antes, sin importar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra desidia, todo nuestro odio contra Dios, Él nos amó. Nos amó primero, cuando estábamos en esa condición. Y eso a muchos no los motiva. Y muchos quieren servir a Dios no por este amor incondicional. Muchos están en el ministerio por amor al dinero. Otros buscando fama, prestigio, reconocimiento, como estos falsos obreros que acusaban al apóstol Pablo. Otros por las circunstancias. No, es que el pastor murió y los hermanos vieron que yo sabía enseñar un poco y me pusieron en el liderazgo y hasta hoy soy líder. Soy líder porque me tocó. Así es en muchos lugares. Es que no había nadie más. Ni siquiera porque Dios lo llamó, ni siquiera motivados porque Cristo los amó. Pero Dios quiere que le sirvamos, mis hermanos, por una mejor razón. Que vamos para Él. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama. Miren qué razón tan sencilla, pero tan poderosa. Cristo nos ama. Y eso debería motivarnos a adorarle, a servirle, a amarle, a gastarnos para Él. Si el amor de Cristo por nosotros no gobierna nuestras vidas, otra cosa de mucho menos valor lo hará, como las que antes mencionamos. Si el amor de Cristo me motiva, me impulsa, tendré una vida llena de fruto para Él. En el Evangelio de Juan capítulo 15, el Señor está hablando de la parábola de la vid. Él dice: yo fui la vid, en el versículo 5. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces él comienza diciendo que Él es la vid verdadera. Él es el árbol que nos sostiene. Nosotros somos apenas las ramas sostenidas por Él. Y Él quiere que llevemos fruto, pero no podemos llevar frutos separados de Él, como una rama no puede llevar fruto separada de ningún árbol. Y luego dice en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Si la vida de alguien que siga a Cristo se caracteriza, hablamos de un discípulo, ¿no? Uno es salvo por la fe en Cristo, pero muestra que es discípulo de Cristo por los frutos. Pero esos frutos, como ya vimos, no podemos hacerlos separados de Él. No podemos glorificar a Dios, no podemos servir a Dios como Él quiere, separados de Él. Y el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Y luego dice que permanecer en Él es permanecer en su amor. Hermanos, Cristo nos ama. Debemos permanecer en el amor que Él ha tenido por nosotros para llevar fruto, para poderle servir, para vivir nuestras vidas para Él. Hay que permanecer en ese amor. Cristo me ha amado. Y si yo no permanezco en esa motivación, en ese amor, no vamos a llevar frutos, mis hermanos. Va a ser una vida cristiana infructífera, sin propósito, sin sentido. Una vida cristiana desperdiciada. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Si no ves fruto en tu vida, no te extrañe. Seguramente el amor de Cristo no está gobernando tu corazón. No es parte de esas motivaciones que te lleva a vivir para Él, y por eso estás relajado, estás tal vez indispuesto, frío, ¿no? Apático, porque te has olvidado de ese primer amor. Y ese primer amor no es el nuestro siquiera, es el amor de Él por nosotros. Porque Él nos amó primero, no nosotros a Él. Y nuestro amor solamente es respuesta a Él.
Pero si no comprendemos ese amor, no va a haber amor de nuestra parte. Esa es la primera razón esta mañana que debería motivarnos a servirle, a vivir para Él. Cristo nos ama, hermanos. Segunda razón, Cristo murió por nosotros. Ahí dice, en el versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, considerando esto, que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Acá hay varias cosas que considerar en este punto, hermanos. Varias cosas que considerar. La primera que parte del versículo, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Considerando esto, que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. La primera parte, dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo lo apremiaba mientras él consideraba un asunto. En ese amor que lo motivaba, que lo impulsaba a servir, había algo en lo cual estaba pensando constantemente. Si alguno tiene duda del amor de Dios, solo tiene que hacer una cosa, dice el apóstol Pablo: considerar, mirar la muerte de Cristo, mirar hacia el Calvario. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí está su amor incondicional, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos el amor incondicional. Muchos dicen: es que Dios no me ama porque vivo de tal manera. Dios no me ama porque no me da lo que le pido. Dios no le da porque estoy enfermo. Dios no me ama porque estoy enfermo. Dios no me ama porque tengo problemas en mi matrimonio. Estás mirando el lado equivocado. Si quieres saber si Cristo te ama o no, mira a la cruz. Mira al Calvario y considera que Él murió por todos. Y que eso que murió por todos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Cristo murió por todos? Algo que requiere nuestra consideración. El amor de Cristo no es un asunto emocional. El amor de Cristo es algo mostrado de manera concreta. Como decíamos, Dios nos amó, Cristo nos amó, por tanto Él murió. Ahí se ve el amor de Cristo, en que Cristo murió, en que ese uno murió por todos. La frase puede ser mejor traducida como en lugar de todos o en favor de todos, más que por todos. El Señor murió como un sustituto, representando en la cruz a la humanidad delante de Dios para asumir el juicio del pecado. Cristo murió como nuestro representante. En ese sentido, Cristo murió por todos. Entonces, ¿qué incluye ese todos? ¿Quiénes son todos? Porque todos suena como que todos, pero ¿quiénes son todos? Mis hermanos. Primeramente, como decíamos, podemos decir que como sustituto de todos los hombres, como leyó nuestro hermano hoy, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él lo dio para que todos puedan ser salvos, para que el mundo pueda ser salvo. En ese sentido, Cristo fue entregado a favor de todos los hombres, de toda la raza humana. Pero como leemos la segunda parte del versículo, solo el que cree es salvo. Entonces Él murió, pero Él murió para que cada hombre pueda ser salvo. Entonces, si tú no eres creyente y estás aquí hoy con nosotros, estás escuchando, tienes que saber, tienes que considerar esto, que Dios ya mostró su amor por ti. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando entregó a su Hijo en la cruz a tu favor. Cristo murió por ti. Cristo murió. Tocaba hacer la salvedad, como hace nuestro hermano William Hendrickson. Y como decíamos antes, solo aquellos que por medio de la fe se apropian de la muerte de Cristo están incluidos en ese por todos. Todos pueden ser salvos a través de la fe en la muerte de Cristo, pero todos los que creen son los que reciben la muerte efectiva de Cristo. Solo los que creen. Así que cree. Si no has creído, cree en Jesucristo. Y con toda libertad vas a poder también decir con nosotros: Él me ama y Él murió por mí.
Segundo aspecto que podemos decir, dice todos, es la iglesia, lo que decíamos ahora, los creyentes. Efesios 5:25 dice, maridos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio, se entregó, murió por ella. Entonces nuestro Señor, el amado de la iglesia, nos amó, se dio a sí mismo por todos nosotros, por todos los que formamos parte de la iglesia. Cristo murió. ¿Has considerado eso? Mira a tu lado, el hermano y hermana que está ahí, Cristo murió por él. Murió por todos. Y ese por todos incluye a tu hermano o tu hermana que está a tu lado. Y fue algo maravilloso saber que Cristo murió por todos los creyentes que estamos aquí. Tercero, podemos decir que en fe todos estamos incluidos, no solamente todos como pueblo, sino cada uno de manera particular. Como dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas 2:20, Cristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él decía, yo entiendo que Él murió por todos los creyentes, pero entiendo que murió particularmente por mí. Y cada creyente aquí puede decir particularmente, no solamente que Cristo murió por todos nosotros, sino que Cristo murió por mí. Puede decirlo, puede cantarlo, puede asegurarlo, puede gritarlo a los hombres, Cristo murió por mí. Porque es cierto que Cristo me amó y se dio por mis hermanos. Y por cada uno en particular. Considéralo, medítalo. El amor de Cristo es verdadero. Es palpable para cada uno de nosotros. Al considerar esta realidad, mis hermanos, ellos serán impulsados por el amor de Cristo para vivir para aquel que murió por ellos. El Señor dijo en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Él nos considera sus amigos. Él se consideró en todo su amor, en todo su valor, siendo el Hijo de Dios, digno de morir por gente como nosotros. ¿No te motiva eso a vivir por el Señor? Saber que Él se entregó por ti, saber que Él te ama a ti. ¿No te inspira a consagrarte, a responderle con el mismo amor? ¿O todavía no es suficiente? Considera algo más. Considera el valor de aquel que murió por todos. Dice uno en singular, uno. Está haciendo un énfasis ahí. Uno murió por todo, por todos. ¿Te has puesto a considerar qué significa eso? Uno solo. Cristo murió por todos. Uno solo. Es tan valioso. Cristo es tan valioso que es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Es tan valioso que su sacrificio es suficiente para salvarnos a todos. A todos, aún al peor pecador, a todos. Uno, hermanos. Ni siquiera todos juntos podemos salvar a uno de nosotros. Pero uno solo, Jesucristo, vale tanto. Vale más que todo el universo. Vale más que todos los hombres, más que todos los ángeles. Ese uno es suficiente para restaurar todas las cosas. ¿Has considerado eso? Lo mucho que vale el que dice que te ama y murió por todos. Cristo vale demasiado, mis hermanos. Y eso debería motivarnos. Porque Cristo lo vale todo. Vale nuestra vida, vale nuestra muerte, vale nuestro servicio, vale nuestro sufrimiento. Él vale más que todo eso, mis hermanos. Por ello Pablo estaba motivado, por eso Pablo predicaba el evangelio en todas partes. Cuando él pensaba que uno murió por todos, él decía, yo no me puedo quedar tranquilo allá en Israel, yo tengo que ir a predicar el evangelio. Toda criatura tiene que escuchar que Él los ama y que murió por ellos. Y nosotros, mis hermanos, ¿por qué nos da temor? ¿Por qué tan apáticos para compartir el evangelio si Cristo murió por todos? Entonces todos tienen que escuchar que Él murió por ellos. ¿Por qué? Porque Él lo vale. Su sacrificio no puede quedar en secreto, no puede quedar encubierto, no puede ser ignorado. Tenemos que hablarlo, tenemos que proclamarlo. Por eso es que Pablo parecía un loco. Él iba por todos lados predicando el evangelio porque uno murió por todos.
Y no podía ser que no lo supieran. Y eso lo motivaba, eso lo gobernaba, eso no lo dejaba decir, ay de mí si no predico el evangelio. Porque uno murió por todos y tienen que saberlo. Eso debería impulsarnos, hermanos. Muchos no lo hacemos porque no hemos entendido todavía el infinito valor de Cristo Jesús, que me amó y murió por mí. Aún no lo hemos entendido y por eso callamos. Por eso no hacemos nada, por eso tanta indiferencia, por eso no servimos. Por eso tantos compañeros de trabajo nuestros todavía no saben esto. Tantos vecinos nuestros todavía no saben. Gente con la que hablamos a diario y no les decimos, aún no hemos entendido que Cristo murió por ellos. Y que ellos necesitan conocer el valor de Cristo y vivir también para Él. Necesitamos comprender esto, mis hermanos. Cientos de misioneros, hombres y mujeres, a lo largo de la historia lo dejaron todo. Lo dejaron todo, dejaron su familia, dejaron riqueza, dejaron comodidad para ir al otro lado del mundo, donde Cristo no era conocido, donde Cristo no era amado, donde no había nadie sirviéndole, porque uno murió por ellos. En eso se resume toda la vida cristiana, hermanos, en uno solo. Eso ha motivado a todos los cristianos a lo largo de toda la historia. Es lo mismo que tiene que motivar esta mañana y siempre a nosotros. A dejarlo todo por Él, mis hermanos. Dejarlo todo por Él. Entonces considera el valor de Cristo. También tenemos otro aspecto que dice que hay que considerar. Aquí el apóstol es que ese uno murió por todos. Para que luego por lo tanto, por consiguiente, por esa causa, todos murieron. ¿Hay que considerar eso? Eso es muy profundo. Todos murieron. ¿Quiénes son todos los que murieron? Vamos a ver. Entonces Jesucristo murió como sustituto en lugar de todos. Y esto tiene una consecuencia. Eso es por lo tanto, hay una consecuencia de la muerte de Cristo. Y esa consecuencia dice que todos murieron. En el griego dice los todos, o sea, es un grupo específico. Los todos murieron, no es todos cualquiera. Hay un grupo particular de personas que murieron cuando Cristo murió. Y ese grupo de personas son todos los que creen. Todos los que creen son hechos parte del cuerpo de Cristo. Y adivina que si muere Cristo, la cabeza, muere todo el cuerpo con Él también. Entonces Cristo murió como nuestro sustituto en la cruz. Y cuando Cristo murió, cuando creímos en Él, nos unimos a su muerte. Y su muerte pasó a ser nuestra muerte. Es decir, que la muerte de Cristo es tomada sustitutivamente como si nosotros hubiéramos muerto ahí en la cruz con Él. Y eso no es algo nuevo ni algo extraño. En Romanos 6:3 también el apóstol Pablo habla de esto. Dice, no sabemos esto, hermanos, que todos los que hemos sido bautizados, y aquí no habla del bautismo en agua, habla de ese bautismo en el sentido de que el día que creímos fuimos sumergidos, unidos a Cristo, a su cuerpo, fuimos bautizados en su cuerpo, en su vida, en su persona, el día que creímos, aún antes de ser bautizados en agua. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Fuimos sumergidos en Cristo el día que creímos. Y eso incluye el día que Él murió. El día que murió fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, incluidos en su muerte. Por lo tanto, dice, hemos sido sepultados con Él. Cuando Cristo fue sepultado en aquella tumba, también te metieron a ti y a mí, los que hemos creído. Porque estamos en Cristo y Cristo estuvo en esa tumba. Con Él por medio del bautismo para muerte. Versículo 5, hemos sido unidos a Él en semejanza a su muerte. Esto es lo que explica el apóstol Pablo. Versículo 6, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado con Él. Nuestro viejo hombre murió con Cristo crucificado juntamente con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Por eso teníamos que morir. Y le dice que morimos juntamente con Cristo. Y eso nos liberó de ese viejo cuerpo
de ese viejo hombre, ¿no?, dominado por el pecado, para que ya no vivamos para el pecado, sino para Él. Su muerte fue sustituta para nosotros, pero también nos incluyó para dar muerte a la vieja vida, a todo aquel que cree. Entonces, todo el que cree ha muerto juntamente con Cristo. Todos murieron, los todos que creen. Hemos muerto juntamente con Cristo. Él murió en nuestro lugar y nos incluyó en su muerte. La ley de Dios demandaba nuestra muerte. La ley decía, el que no viva por ella morirá. Todos teníamos que morir. Pero esa muerte nos condenaba eternamente a una separación de Dios. Pero cuando Cristo nos incluyó en su muerte y nosotros morimos con Él, la ley ya no puede clamar nuestra condenación. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto. La ley ya no puede condenarnos. La ley ya no puede acusarnos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, yo morí. La ley dice, no, ya murió. Ya no hay nada contra Él. Qué belleza lo que Dios hizo por nosotros. Nos mató juntamente con Cristo para que la ley ya no pudiera acusarnos ni el pecado controlarnos. Entonces, mis hermanos, ¿quieres motivación para dejar tu pecado, dejar la culpa, dejar los traumas del pasado que a tantos tiene atemorizados y controlados, dejar el temor, dejar aquello que te atormenta? Considera esto, que cuando Cristo murió, murió por todos. Y todos, ese viejo hombre traumado, ese viejo hombre lleno de culpa, ese viejo hombre digno de condenación, ese viejo hombre inseguro, ese viejo hombre indigno de cualquier cosa, ya se murió. Así que deja de estar pensando en Él y de vivir como si no hubieras muerto con Cristo, porque ya se acabó ese viejo hombre, hermanos. Así que deja de vivir para Él y ahora vive para el que resucitó. Y te resucitó con Él, como vamos a ver en un momento. El día que creíste, ese viejo hombre quedó atrás. Por eso el apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque eso ya quedó atrás. Ahora me extiendo a Cristo que está delante. Así que deja de mirar atrás, deja de mirar a ese hombre muerto. Deja que ya lo entierren. Y empieza a caminar para adelante hacia Cristo y su obra, su vida. Mira a Cristo. Con su muerte Él puso fin a la vieja vida. Y todo eso con un propósito. No morimos con Él porque sí, no nos ama porque sí. No murió por todos porque sí. Él tiene un propósito que debería gobernar nuestras vidas. Es la tercera razón hoy para impulsarnos, para motivarnos el Señor a vivir para Él. Su voluntad. Su voluntad que debe motivarnos a vivir para Él. En el versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que dice aquí, mi hermano? Que sí, que Cristo nos amó, murió por nosotros y tiene un propósito para motivarnos a vivir para Él. Y muchos no saben de qué trata la vida, para qué hay que vivirla, porque no se han fijado que Dios ya tiene un propósito marcado para ellos, para nosotros. Y por todos murió, para que los que viven. Ese para habla de un propósito. Murió por nosotros, en nuestro lugar. ¿Para qué? ¿Quiénes son los que viven? Sí, nosotros, ¿no? Y sí, somos nosotros. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos, ¿no? Y Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. No solamente nos mató, también nos resucitó. Pero dice que a los que viven, nosotros los que hemos creído en Cristo, morimos con Él, pero ahora también somos los que viven. Ya no somos los muertos. Ya no somos ese viejo hombre, ahora estamos en Cristo. Como dice más adelante, somos nuevas criaturas en Él. Las viejas cosas pasaron y ahora tenemos vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida en Él.
juntamente con Él. Cuando creímos, fuimos fundidos en Cristo para muerte, pero también para vida, también para resurrección. Nosotros ahora somos los que viven, Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, porque hemos muerto con Cristo, ¿no? Pero vivos para con Dios en Cristo. Tenemos que considerarnos muertos a nuestro pasado, muertos al pecado, muertos a todo aquello que nos aleja de Dios, pero vivos en Cristo para Dios. Así tenemos que considerarnos. Esto tiene implicaciones, 2 implicaciones por lo menos que vamos a ver a continuación. Porque Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Podemos decir que tiene 2 aspectos ese impulso. Porque decíamos que esta palabra puede traducirse como: el amor de Cristo me restringe, me aprieta, me pone en una senda estrecha, pero al mismo tiempo me impulsa hacia adelante. Yo, hermanos, no sabía en qué cosa comparar eso. Yo pensaba en un corcho que uno saca con presión. La presión de atrás lo impulsa hacia adelante, pero al mismo tiempo la presión de los lados no le permite ir para otro lado, sino para adelante. No tiene otro lugar para donde ir el corcho que para afuera y salir impulsado. Esos son los 2 aspectos que yo veo aquí. Un impulso negativo que no nos permite ir para cualquier lado, pero un impulso positivo que nos empuja, nos motiva a obedecer, a vivir para Dios. El primer aspecto, entonces, es que ya no podemos vivir para nosotros. Es el impulso negativo. Esa restricción, el amor de Cristo me constriñe, me pone un cerco, me pone en un camino estrecho, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, la voluntad de Dios, mis hermanos, del que nos amó y murió por nosotros, es que ya no vivamos para nosotros. Si queremos vivir para Él, ya no podemos vivir de la misma manera. Ya no puedo seguir viviendo para mí. Por ello, Pablo renuncia al pecado y a todo aquello que no lo dejaba seguir libremente a Cristo. Pablo dice a los filipenses una lista de logros que él tenía en Filipenses 3:5. Él decía, en cuanto a lo exterior, en cuanto a su pasado, en cuanto a lo que él podía presumir de su vieja vida, él dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En todo su prontuario, le podía decir: yo puedo estar orgulloso de esto. Pero luego dice: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, como basura, por amor de Cristo. ¿No? Entonces, todo aquello que le impedía seguir a Cristo, todo aquello que podía enorgullecerse, él podía ir por aquí, por allá, él decía: estoy restringido, eso ya no vale nada. Ahora tengo algo, una sola motivación: Cristo. Él ya no vivía para lo que estaba fuera de Cristo. Porque ahora dice en el versículo 8: aún más, yo estimo todo como estiércol, como basura, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor, porque no he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Entonces decía: nada fuera de Cristo, nada a mi alrededor, solo Cristo. Nada en mi pasado, nada a mis lados, solo Cristo. Solo Él. Por Él ando, por Él vivo. Él es mi ganancia, lo demás es pérdida. Todavía un impulso negativo que lo llevaba a perder todo para avanzar y seguir a Cristo. Entonces yo tengo que llevar a la cruz, mis hermanos, donde morí juntamente con Cristo, todas estas cosas. Tengo que llevar mi pecado, tengo que llevar mis sueños sin Cristo, mis metas fuera de Cristo, mis logros sin el Señor, mi pasado, todo tengo que llevarlo a la cruz del Calvario, donde yo morí juntamente con Él, porque yo he muerto y ahora tengo que vivir para Él, ya no para mí. En Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismos. ¿Quiénes son nosotros acá, los creyentes? Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo tampoco. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Pablo dice, la vida cristiana está en un camino estrecho. Ya el cristiano no puede vivir para sí. Ahora vive el cristiano para Cristo y para nadie más. Y si muere, muere también para Cristo. Hay un propósito mayor por el cual vivir. Pero tantos viviendo para cosas que no valen la pena. No pueden vivir para el Señor porque están muy ocupados viviendo para sí, viviendo para sus trabajos, viviendo para los planes de este mundo, sin tener en cuenta a Cristo y su reino, viviendo en las vanidades, en los placeres temporales. Aunque hay muchas cosas que Dios creó para nuestro disfrute, no creó ninguna de esas cosas para que vivamos para ellas, sino para Él. Y todas esas cosas a las cuales dedicamos y consagramos nuestras vidas, que no es Dios, nos apartan de ese camino, mis hermanos. No nos permiten vivir para Él. Muchos no pueden ni siquiera congregarse, no pueden servir, no tienen parte en la obra de Dios porque están viviendo para sí mismos. Dice, hermanos, que no puedo por esto, por lo otro. ¿Sabe qué? Saque esa otra palabra. Diga claramente, no puedo porque estoy viviendo para mí. Estoy viviendo para mis planes. Estoy viviendo para lo que yo quiero hacer. Esa es la realidad, hermanos, que nos impide vivir para el Señor. Dejemos de culpar a otros y a otras cosas. El único culpable, si no estoy viviendo para el Señor, soy yo. Y más nadie, hermano, ni siquiera el diablo. Soy yo. ¿Qué te impide servir al Señor? ¿Qué te impide vivir para Él? Cristo murió para que ya no vivas para ti. Deja de vivir para ti. Su vida nos da un propósito mayor que ahora está centrado en Él. Como dijo un hermano, el amor de Cristo impide a Pablo vivir para sí mismo y en cambio hace que derrame su vida por los demás. El egocentrismo ha dado paso al cristocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está en el centro. Cristo debe estar en el centro de todo lo que motiva y hago en mi vida. Porque Él me amó, porque Él murió por mí y porque ahora yo vivo para Él, para su propósito. Y esto nos lleva a la segunda implicación. La primera es que ya no puedo vivir para mí. Segunda implicación, que ahora debo vivir para Él. Versículo 15. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo que murió y resucitó por mí me restringe, me gobierna, me motiva de tal manera que ya no puedo vivir para mí y ahora debo vivir para Él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no soy yo el que vive. ¿Por qué? Porque yo morí. Sino que Cristo vive en mí. Esos son los que viven. Los que viven, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en esta carne, hermano, en esta vida que nos queda, dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué vivía Pablo? Porque Cristo me amó y murió por mí. Esa es toda la teología de él. En eso se resume: me amó y murió por mí. Me amó y murió por mí, entonces yo tengo que vivir para Él. Mi hermano, la vida de Cristo que me amó y murió, resucitó, tiene que llevarme a vivir completamente de una manera diferente a la que vivía antes de Cristo. ¿Necesitas ánimo para luchar contra el pecado? Cristo murió por ti. ¿Te faltan fuerzas para servir al Señor? Cristo te amó. ¿Te da temor compartir el Evangelio? Él se entregó por todos. ¿No amas a tu esposa como Cristo la ama? Mira cómo Él se entregó por ti, por su pueblo, por su cuerpo. ¿Te cuesta sujetarte a tu esposo, hermana? Mira cómo Cristo que te amó y se entregó, se sujetó a su Padre. ¿Le has perdido el gusto a la vida cristiana? Mira a Cristo. Mira cómo vivió y murió por ti. Esa es toda la motivación. No necesitas más. No necesitas que te venga a acariciar aquí con motivaciones falsas, con psicología, con nada. Cristo es suficiente. Suficiente para que vivas. Suficiente para que mueras. Suficiente para que le sirvas, para que te consagres. Entonces es tiempo de que vuelvas la mirada a Cristo. Si has mirado otras cosas que han apagado esa llama en tu corazón.
Sin Él tu vida no tiene mayor sentido. Sin Él tu trabajo, tu familia y cualquier cosa fuera de Cristo se va a volver en algún momento insípida, sin sentido. ¿Por qué amo a mi esposa? Un día te vas a levantar, la vas a mirar y vas a decir, ¿yo qué hago acá? A menos que tu corazón esté firmado en Cristo. Un día tal vez te vas a cansar de tus hijos si tu corazón no está motivado por algo mayor, por Cristo. Un día te vas a aburrir de la vida cristiana si solo estás viviendo para agradar a los demás y una religión muerta. Cristo es lo único que va a sostener tu fe cuando venga la prueba y la dificultad. Cristo es suficiente. Romanos 7:4 dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso quiere decir que el que te creó, el que te salvó, lo hizo para Él, para que vivas para Él. Nos unió a su muerte y nos unió a su vida para que vivamos para Él. Y ahí ya vamos a ir terminando. Vamos a ir concluyendo. ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? Hemos visto que el Señor nos motiva por causa de su amor por nosotros, su muerte por todos y su voluntad para nuestras vidas, a que vivamos vidas centradas en Él y no en nosotros. Eso es lo que el Señor nos ha hablado hoy. Nos ha hablado primeramente de su amor incondicional, que nos impulsa a vivir una vida completamente entregada a Él. Nos ha hablado, segundo, por su sacrificio en la cruz por nosotros, porque Él murió por todos, para que le sirvamos, le amemos, le obedezcamos y demos a conocer a aquel de infinito valor que murió por ellos. Y tercero, hemos visto su voluntad para nuestras vidas, que nos da propósito para vivir vidas centradas ya no en nosotros, sino en Él. Pero déjeme mostrar un asunto más. A Cristo. Nuestro Señor vivió de esta manera. Cristo vivió su vida de esta manera. Primeramente, mis hermanos, Él vivió y sirvió a su Padre, que lo amó. En Juan 17:24 dice que él vino a hacer la voluntad del que lo envió, del que lo amó, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué motivaba a Cristo? Para venir a dar su vida en la cruz por nosotros. No éramos nosotros, Él era amor por su Padre. Y así como el amor de su Padre lo motivaba, el amor de Dios debería motivarnos a nosotros. Porque por ese mismo amor del Padre, dice Juan 3:16, que Dios amó al mundo y envió a su Hijo por causa de ese amor que nos tiene a nosotros. Fue Él quien lo envió. Fue Cristo que vino enviado por su Padre para hacer la voluntad. O sea, ¿para qué vivió Cristo? ¿Cuál fue el propósito de Cristo? La voluntad del Padre. Aun cuando la voluntad del Padre iba a llevarlo a morir en la cruz, a sufrir bajo la ira de Dios el justo juicio por nuestros pecados, Cristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo no vivió para sí mismo. Cristo vivió para la voluntad del que lo envió. Cristo vivió para la voluntad del que lo amó. Cristo vivió para la voluntad del que lo envió a morir por todos nosotros. Cristo es nuestro mayor ejemplo para que vivamos con una motivación nuestras vidas de esta manera. Cristo vivió motivado por el amor del Padre. Cristo vivió motivado por la voluntad de su Padre. Y resucitó y vive para Dios. Y ahora, por obediencia y ejemplo, mis hermanos, somos llamados a vivir de esta misma manera. Y nadie tiene excusa, porque su gracia nos capacita a los que creemos. Los que decimos que yo soy de esos que viven, podemos decir con libertad: la gracia de Cristo en mí me permite vivir por esta motivación. Me permiten vivir mis días para Dios. Porque ahora Cristo vive en ti, para que ahora vivas tú para Él. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Unas aplicaciones finales. Yo quiero llevarlo a cosas prácticas, mis hermanos. Yo creo que a la luz de lo que hemos visto hoy, todos nosotros deberíamos ir a nuestra casa y hacer una lista, cuando tengamos tiempo. Una lista en la cual nos examinemos en oración y a la luz de la palabra de Dios. Preguntas como: ¿qué me motiva a vivir de la manera que he venido viviendo hasta ahora?
¿Qué me motiva a vivir de la manera que vivo? Y sé sincero y ponlo ahí. ¿Qué te está motivando a vivir? ¿Estoy poniendo alguna otra cosa por encima o en lugar de Cristo? Su amor, su muerte, su vida y propósito para mí. ¿Qué estoy poniendo en lugar de Dios? ¿Cuál es mi motivación? ¿A qué cosas debo renunciar para dejar de vivir para mí y empezar a vivir para Él? Deberíamos examinarnos. ¿Y qué compromisos con Cristo tengo que abrazar? Tal vez tengo que consagrarme, tal vez en cuanto a mi devoción personal, mi vida de oración, de la palabra, tal vez en cuanto a mi vida de servicio, hay cosas que tengo que asumir, tal vez hay pecados que tengo que arrepentirme, y todo esto para empezar a vivir una vida centrada en Él. Tal vez debería comenzar a involucrarme en algún servicio en la iglesia, así sea visible o invisible, o de su voluntad para mí. Ya tenga que asumir compromisos en cuanto a su voluntad para mi vida, o para mi familia, o para el trabajo que estoy desempeñando. Cosas que tengo que comenzar a practicar. Haga una lista de verdad, hermanos, y comience a practicarlo. Comience a ponerlo por obra, porque si no, nunca vamos a comenzar a vivir para Cristo. Segundo, después de tener claridad en estas cosas, como decíamos, comprométase a realizarlas. Confía en la gracia de Dios que nos va a sostener para poder vivir de esa manera. Y vive gobernado por su amor, por su muerte y por su voluntad. Vive gobernado por el Señor, porque Cristo nos amó, Cristo murió por todos y Cristo dio su vida para que vivamos para Él. Oremos. Padre, gracias por Jesucristo, que nos amó, que siendo Dios se entregó y murió nuestra muerte en nuestro lugar, y que nos dio vida juntamente con Él, para que ahora vivamos para aquel que resucitó entre los muertos, para Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el corazón de la cruz, Señor, y nos muestras tu corazón para producir en nosotros lo que naturalmente nosotros no tenemos. Naturalmente a veces no queremos servirte, no te amamos, no vivimos para ti, Señor, perdónanos, porque vivimos para otras cosas, vivimos para nosotros. Padre, que tú gobiernes nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir motivados de esta manera, a no callar más, a no ser más esos hombres, esas mujeres pasivos, Señor, indiferentes. Padre, que tu palabra hoy llene de motivación nuestras vidas para vivir hasta la eternidad, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.